Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un seguidor del camino y este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos y ojalá nos puedan compartir con alguno de otros de sus amigos. Si les interesa el mensaje, pues sería extraordinario. A veces uno hace un inventario y a veces se pregunta y dice, bueno, ¿el porqué del anuncio? Pues el anuncio es para anunciar, para llevar buenas noticias, para decirle a nuestras hermanas y hermanos que el amor es más fuerte que la muerte. Sí, de esa muerte que a veces se enseñorea en nuestra tierra y en el mundo, y parece que quisiera acabar con nosotros, de pronto una guerra nuclear o alguna cosa similar, disfrazada de guerra a la muerte, de explotación, de opresión, de pobreza. También a veces se disfraza de paz, y es la guerra para quitarnos lo poco que nos queda hasta la vida misma. La muerte a veces se disfraza de democracia, o sea, la democracia de unos pocos, la plutocracia, que es como la democracia de los ricos, que a nombre de la democracia nos hacen la guerra y nos saquean. Y eso es así, porque el amor y el dinero pues son enemigos a muerte. Pero nosotros que tenemos algo de alegría, pues tenemos que compartirlo. En caso, pues la esperanza de nosotros es que la alegría con su gracia infinita, como dice el canto por ahí, nos dice que el amor vendrá, nos quitará las cadenas, nos ayudará a liberar, salvará la vida de los pobres de la tierra. ¿Y qué se nos pide a cambio? Que salgamos de nuestras individualidades, de nuestros búnker personales o familiares, y que caminemos hacia la comunidad humana, a juntar manos, voluntades, que abandonemos odios y codicias y poder así caminar y decir, vamos tras la liberación humana. ¿Y cómo podemos lograrlo? Creo yo con un poco de tiempo, quitándole a nuestra rutina, puede ser 1 o 2 horas, poco a poco se va volviendo mecánico y ya no vamos a depender tanto de estos aparaticos, de estos móviles o de la virtualidad, que es una esclavitud impresionante. Con esto nos esclavizan y nos vigilan, nos quitan poco a poco la libertad. Y pues creemos que estamos conectados con el mundo y resulta que el mundo nos está observando, que estamos perdiendo libertades. Entonces es demasiado importante salir de este sitio para poder encontrar una democracia más plena, un desarrollo más feliz y libre. Y tenemos que buscar una forma de salir de eso, o sea, volver de pronto a los sueños viejos, a los libros que nos dan esos sueños, abrir como ese baúl donde tenemos esos libros viejos, o buscar una forma de empezar a cuadrar historias, de esas historias comentarlas. Creo yo que podemos crear una comunidad crítica en nuestras casas, con nuestras familias, o después tertulias virtuales con amigos y familiares, hablando de las historias familiares o las historias del barrio, que cómo fue fundado, escudriñando, buscando la verdad y ojalá en la historia no oficial, consultando la sabiduría de los hombres y mujeres nuevas, escuchando las historias de nuestras viejas y viejos,
ellos tienen muchos que contarnos. Así vamos descubriendo que la verdad nos hará libres. Y esto por la cantidad de noticias falsas que tenemos, que nos rodean y que hay muchos intereses para que creamos que una mentira repetida varias veces se vuelve verdad, pero en perjuicio de nosotros como seres humanos. Nos están violando el derecho a la comunicación real, efectiva. Les falta mucha ética a estos periodistas. En los anteriores anuncios recomendamos leer el Éxodo, un camino hacia la libertad, recordando que para llegar al Dios de la vida hay muchos caminos, entre ellos el cristianismo, en el cual nosotros nos movemos y existimos. A través de la historia hay muchos testimonios que nos enriquecen, entre ellos uno que quiero hoy recordar, el de un chileno excepcional, Ronaldo Muñoz, que nació en 1933 y partió para las estrellas para seguir alumbrando en el 2009. Nos dejó su testimonio, sus palabras en libros. Uno de ellos, este es el Dios de los cristianos. Ronaldo estudió arquitectura, después ingresó a la comunidad de los Sagrados Corazones, estudió teología en Roma, París y Alemania, y en su caminar por Europa, tal vez por allí estuvo en los suburbios de París, viendo los testimonios de los sacerdotes obreros, quienes ya no le interesaba lo ritualista de la iglesia y su alianza con el poder político y económico, y se fueron a compartir y a vivir con los pobres de la tierra. Eso es hermoso, como que documentarlo y mirar cómo muchos hombres y mujeres se fueron para el barrio pobre, para ir a trabajar con el barro, y allá hicieron un testimonio maravilloso. Ronaldo enseñó en la Universidad Católica de Chile, le cancelan el contrato por sus ideas en la época de Pinochet, quien mandó a quemar sus libros, como en la mejor época nazi. Desde entonces se fue a vivir a un barrio pobre hasta su muerte. Dicen que era un tipo como raro, o sea, unió ciencia, mística, finura y profunda empatía por los oprimidos de la tierra. Su obra nace de los pobres concretos, partiendo de ellos, de su cultura, de su trabajo cotidiano, de su lucha incesante para conseguir comida y protegerse del frío. Ronaldo habla del hombre explotado que ha dejado el campo y reside en los barrios pobres de la ciudad injusta, que los humilla, pero también nos habla del Dios del Antiguo Testamento que ama con fidelidad, que es compasivo y misericordioso, y además que quiere justicia. Habló de Jesús de Nazaret, que revela a Dios como Padre y que por establecer el reino de la fraternidad se enfrenta a los intereses del poder religioso y político, y por eso Jesús es asesinado. Esta es una teología con raíces. Su pensar y su saber tienen sabor a gente pobre. El pueblo piensa a Dios con la vida y con la Biblia. Un ejemplo claro de cómo se hizo teología y cómo se debe hacer de nuevo en América Latina. Esta tiene que ser concreta, rigurosa, bíblica, como una oración para ojalá obtener la resurrección de nuestra fe. Algunas apartes de Ronaldo Muñoz en su libro El Dios de los Cristianos. Es un texto pequeño, dice teología histórica en la esperanza.
y dice lo siguiente: sucede que la experiencia de Dios como Dios total, radical y trascendente se nos actualiza y renueva en América Latina en nuestra historia colectiva a partir de lo que sufrimos, de lo que anhelamos y vamos conquistando como pueblo en nuestro camino más consciente, como pueblo oprimido, donde también hay signos de vida, lucha solidaria y esperanza. La historia de los oprimidos en camino de liberación no es el único foco o la única dimensión de nuestra vida humana donde experimentamos la presencia de Dios o sufrimos su ausencia. En medio de esta historia, el Dios que redescubrimos y vamos buscando como cristianos no es otro que el Dios de Jesús, y que es un Dios que le gusta esconderse. Ese mismo Dios que Jesús de Nazaret conoció como nadie y de quien él dio testimonio con su pueblo oprimido en la historia de su tiempo. El mismo Dios que su pueblo había venido experimentando en su historia colectiva desde los días del éxodo de Egipto. Y más atrás, desde los patriarcas que anduvieron errantes por las tierras de la pobreza. Y esta de las tierras de las promesas, pues vemos que es un sueño que tiene varios pueblos, independiente de Israel, pues Gaza también tiene su sueño de la tierra, y el cual está violando Israel. Nosotros vemos que a través de toda la historia tenemos el problema principal de la guerra es la tierra, el despojo. Nosotros tenemos cerca de 6 o 7 millones de personas de víctimas y que están reclamando cerca de 9 millones de hectáreas que los despojaron. Y pues el mismo presidente Petro dice: yo a qué horas necesitamos 30 o 40 años al paso que va, que los caminos burocráticos y la gente que no le gusta cumplir los procesos de paz, entonces ponen todas las trabas para una reforma agraria o para ayudar que la gente vuelva a sus tierras. Eso es un grave problema. Y con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de que uno necesita de tierra, pues son 2 metros y 4 de fondo. Hay gente que tiene miles de hectáreas y son enfermos por el poder económico y el poder político que puede dar la tierra. Y pues, ¿qué necesita para eso los 2 metros? Pues para que metan en el féretro los huesos de uno. Es más, es ahora únicamente una cajita como de 50 centímetros para las cenizas, aunque a veces es mejor enterrarlas o como polvo enamorado que regresa a la tierra. Esa es otra forma más económico, porque han encarecido la tierra. Pero ahora la tierra, nuestra casa, la necesitamos para cuidarla. Vemos cómo por la acción de los hombres o por la acción de los ricos del mundo se está acabando y ahí nuestra crisis climática impresionante, que los medios de comunicación nos están tapando esa situación y sigue como si nada. Pero no es una cuestión de comunismo ni nada de eso, es una cuestión de los científicos de la ONU están diciendo: señor, esta forma, este accionar, esta forma de producir nos está llevando al abismo. Entonces, independiente de que muchos jóvenes y todo eso ya son calificados de terroristas por andar con pancartas o para hacer algún movimiento, llamar la atención frente al cambio climático, que los gobiernos del mundo parece que se olvidaron, ya los tratan como terroristas. Entonces hay que volver a hacer una alianza con la tierra y cuidarla, porque esa es nuestra casa. Si no tenemos ahí, pues vamos a tener una tragedia de incalculables proporciones. O sea, ya nos están diciendo que va a llegar y hasta ahora empezamos medianamente con las bolsitas ahí, pero
siempre que vamos a comprar una cosa o vamos a dar un paso, va a haber que pensarlo pensando en las futuras generaciones. Uno dice ya está pasando, ya está de paso, pero pensemos en la especie humana. Entonces, nosotros somos tierra que camina, eso decía por ahí como el poeta Atahualpa Yupanqui, y nosotros no somos solos. Las otras especies, ¿qué pasa con las otras especies? Nosotros nos hemos entrado y siempre pesando como hombres, pero el resto de animales, ¿dónde queda? Las jirafas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, que aquí están diciendo que la solución para los hipopótamos es matarlos. Y si ponemos a ver la morfología de un hipopótamo, resulta que ese personaje parece que es más viejo que nosotros aquí en la Tierra. Ese tendría más derecho de estar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un pacto con ella. Y es demasiado importante volvernos a reencontrar con la tierra, hacer como una alianza con la tierra para poder sobrevivir. Estamos abocados y caminar. En estos momentos vemos que las bolsas de basura y todo eso, y la gente renuente y ya están haciendo trampa, que no, que lleve bolsita, y se ve uno abocado. Hay que volver al Ichigo y hay que volver ahí. Necesitamos ser conscientes en esas pequeñas cosas. Estamos verdaderamente como que haciendo una alianza con la tierra y con el espíritu de que nosotros vamos a cambiar. Y volviendo al texto de Ronaldo, a nuestra América Latina, que también clama al Dios de la vida por la opresión en que estamos sometidos. Nos dice toda la Biblia, y en efecto nos habla de un Dios que se revela a un pueblo concreto en el camino de su propia historia. La historia de un pueblo oprimido en camino de liberación. Si no queremos engañarnos y reducir su imagen a un ídolo vacío, tenemos que reconocer con la honestidad más radical que más allá de todo lo humano, Dios es y será siempre Dios. Con honestidad y con la más profunda alegría, porque solo en esa condición dejaremos que Dios sea para nosotros, en el sentido más pleno y sorprendente, el libertador. Pero el Dios que Jesús nos revela no es uno que pueda quedar contenido en una ley o en un dogma, en un templo o en una iglesia. No, señor. Ese es el creador, el Dios creador que a gracia de Dios está en todas partes, que sigue trabajando hasta el día de hoy. Es el Señor que de generación en generación interviene en la historia con la fuerza de su brazo para derribar a los potentados y levantar a los humildes. Ese es el Dios del reino, y a quien hemos de clamar que venga a nuestra sociedad terrestre para que se haga su voluntad, para que nos abrigue de perdón, que nos abrigue de amor y de pan compartidos hoy, aquí, en esta tierra. Hasta aquí estos apartes de Ronaldo Muñoz. Ahora abordaremos un tema central en nuestra vida de fe humana, de dignidad humana, como es el caso de Palestina. Por esas tierras y esas bendiciones prometidas.
Sería bueno, a veces el texto nos da unas pistas y el texto de la Biblia no es un solo libro, y no, pues son como 72 libros y son historias de familias, de gentes y todo eso. Y miremos, y de todas maneras hay la Biblia a veces tiene lecturas y escrituras ahí que son como guiadas y todo eso, y dentro de verdades se esconden mentiras. Entonces hay que tratar de investigar, si hay alguna cosa, mirar las introducciones, ver, investigar en otras cosas, en otras partes, y ahí vamos buscando las verdades. Entonces, dentro de esas verdades, pues les comento que pues, yo he logrado sacar unas cosas ahí. Dice la historia sagrada que nos contaron nuestros mayores, en el caso de nuestra abuela, que era la que nos enseñaba, pues hablándonos de Israel, y que para ellos, pues, como nación es la historia patria. Y para nosotros es la historia sagrada. Entonces, esas historias cambian completamente en donde esté situado uno. Esta historia patria de Israel, pues, se volvió en estos momentos tétrica. O sea, eso, si ponemos a mirar bien eso es tétrico. Y pues, como se dice ahí, horror, o sea, apocalíptico. Entonces, a veces abordar esa historia, hay mucha gente que dice, no, yo no voy por allá, pero hay otros textos, lecturas un poco más jocosas, como las que nos contó Argos, Roberto Cadavid Misas. Esa es la historia sagrada oficial, pero de una forma jocosa, y es bueno mirarlo ahí, porque pues ya con el paso de tiempo, con estas iglesias dogmáticas nos han dado la parte dura y fuerte, y pues ya la gente no le llama la atención esa forma dogmática y fundamentalista de decir, sino pues buscar la parte humorística y amorosa de esas verdades. Esas están escondidas, y ahí es el bueno. Es historia menos oficial, menos ceremonial y menos aburrida, y nos permite hacernos una mejor idea. En el caso de Joan Chittister, logra con su libro La tienda de Abraham hacer una recopilación de lo judaísmo, de lo que es el judaísmo, de lo musulmán y de lo cristiano. Reúne a 3 personas, cada uno de estos pues escritores de su misma creencia, y cada uno da su versión y logra un diálogo importante y como un llamado a la paz de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el mundo musulmán, en Gaza y todo eso, y es como un camino al diálogo. Eso es importante. Entonces, nos da una historia de paz y esperanza, tan necesaria en la actualidad, y vemos que es un odio mortal entre hermanos, hijos de Abraham, padre de nuestra fe, y esas historias pues uno las puede imaginar con todo el derecho para tratar de entender relaciones tan conflictivas que tenemos que tratar de ayudar a resolver. Dentro de eso hay muchos intereses, hay intereses políticos y económicos que nos enmascaran esas verdades para desconocer que el Dios no es uno que ordena obedecer órdenes y que esto tienen que hacer, y si esa orden es injusto, pues vamos a irnos a los infiernos, ¿no? Hay que ir a buscar, porque el Dios que nos dice eso es un Dios que es libertador, que se juega por la dignidad humana. Entonces hay que mirar a quién le interesa cada noticia, a quién beneficia cada noticia. Son cosas importantes para mirar. Cuenta la leyenda que Abraham, casado con Sara, unión que duró muchos años y que no pudieron tener hijos. Ya viejos, Sara le autorizó, le ordenó a Abraham que se uniera con la esclava Agar, y que los hijos que ella tuviera, ella se los recibía, los sostenía.
Abraham cumplió lo autorizado por Sara, empezó a cortejar a Agar y Abraham se enamoró locamente de Agar. La amó y Agar tuvo el primer hijo de Abraham. Lo llamaron Ismael. Ismael es el padre de los musulmanes. O sea, 1.500 millones de personas, nada más. Después le contaron a Sara que según la Torá, la primogenitura la tenía Ismael. Esto no le gustó para nada a Sara. Se puso celosa y ya que el Señor le quiso dar otro hijo a Abraham, le llamó Isaac, era el segundo. Sara le dijo a Abraham que ya no quería ver a Agar, que la sacara de la tienda y que la dejara en el desierto. Abraham, llorando, cumplió la orden y la dejó por allá en la intemperie. Son relatos que puede hacer uno, pues miremos las cosas y pueden acercarse a la realidad o no pueden acercarse. Puede ser ficción, puede ser estilo historias sagradas de Argos, pero pueden tener parte de verdad. Leyendo unas oraciones de los llamados libros sapiensales, uno de ellos, el de la sabiduría atribuida a Salomón, pero parece que no es de Salomón, sino que es una corriente de pensamientos de todo el Antiguo Oriente. Y nos han vendido la idea que pertenece solo a Salomón y que él fue un rey muy sabio. Pero si miramos bien, donde surgieron muchos profetas fue en su reinado que denunciaron su despotismo, su despilfarro, la esclavitud que practicó para sostener numerosos cientos de amantes, para construir palacios y el templo. Se confirma esa oración: detrás de una gran fortuna siempre hay un crimen. Dentro de las diferentes leyendas se tiene que resaltar también la de Jacob, quien se llamó también Israel, o lo llamaron también Israel. Confabulado con su madre, le robó la bendición a Esaú. Muchas veces para fundar una nación o imperio se cometen barbaridades atroces, imperdonables con otras familias, con otras tribus, con otros pueblos. Entonces, los libros de la sabiduría, el de los proverbios, el de Job, el cantar de los cantares, fueron relatos o recopilaciones de muchos pueblos, como el cananeo, también el de Mesopotamia, el asirio, el egipcio, el árabe, el hebreo y muchos más. Son construcciones comunitarias, son relatos muy humanos de pueblos trashumantes por el desierto. Dice la introducción de la sabiduría de la Biblia de Jerusalén: no es de extrañar que las primeras obras sapiensales de Israel se asemejen en gran medida a la de sus vecinos. Son también de ellos, proceden del mismo suelo, de la misma tierra. Entonces, en el Medio Oriente vemos que se adora a Dios con diferentes nombres y maneras, como Jehová, el Elión, Elohim, el Olam, Alá, el Shaddai. Por aquí en Colombia hay muchas tiendas llamadas así. Lo mismo Sequina. También a Dios le llamamos Yahvé, a Adonai. Vemos cómo las palabras han viajado por desiertos, montañas, ríos, continentes. Y aquí en nuestra América, aquí en Colombia, la palabra se ha encarnado y se cantan en Navidades, incluso en preguntas. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Es jocoso. Dicen también que la sabiduría es un arte del buen vivir, que enseña a la mujer y al hombre a amar, a caminar,
acomodarse al orden del universo y ser feliz. Aunque a veces la felicidad individual es como falsa, o sea, eso va encadenada a la felicidad de la misma comunidad, que nosotros como reír que hemos tenido hornos crematorios o motosierras desmembrando seres humanos, eso nos implica a nosotros trabajar por la felicidad de todos. Claro que tiene otros relatos donde la palabra se indigna, lucha, se vuelve justicia, nos llena de esperanza y nos dice cuál es el fin de los opresores, de los injustos, depredadores de la tierra y de la vida. Voy a leer la sabiduría y el capítulo 5 y terminamos con eso. El título es Un fin dichoso de los justos. Los justos, en cambio, viven para siempre, encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán un reino distinguido y una hermosa diadema de manos del Señor. Pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Tomará la armadura de su celo y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia, se pondrá por casco un juicio imparcial y empañará como escudo su santidad invencible. Afilará la espada de su cólera implacable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Partirán certeros los disparos de los rayos, como de arco bien tendido, volarán de las nubes al blanco. Una catapulta disparará furiosa granizada, las aguas del mar se embravecerán contra ellos, y los ríos los anegarán sin piedad. Y un viento poderoso se levantará contra ellos y los barrerá como un huracán. Así la iniquidad asolará toda la tierra y la maldad derrocará a los tronos de los poderosos. Sabemos que según nuestro cristianismo y según los profetas, pues desearle daño a la gente pues no está dentro de eso. Y dentro de esto mismo, venga, esto les va a pasar. He ahí una parte de los profetas o de la gente o de los periodistas, hay que decirle al rico, Señor, no actúe así, le puede pasar muchas cosas, pero lo más importante, lo que usted está haciendo es una injusticia. Entonces, según Ezequiel y otros profetas y todo eso, hay que decirle a la persona que es una belleza de muchacho, que ese comportamiento no es ético, que tendremos que decir, asesinar es un pecado para la sociedad, asesinar es un pecado de lesa humanidad, asesinar la naturaleza es otro pecado. Entonces, es importante retomar otra vez eso, no asesinar, no matar. Muchas gracias. Somos yavistas, somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia. Somos seguidores de Yahvé.